circulación periférica y corazón son de relevante importancia, pero en cuanto a la exploración física, al menos a nivel cardíaco, la palpación y la percusión en relación a otros sistemas es de menor relevancia en el momento de realizarla. Aporta poco en sí. Pero la auscultación sí vamos a nosotros a determinar signos, características, emisidad, lo que nosotros podemos definir para poder identificar una patología cardiológica. Entonces, esta primera parte es inspección y palpación. Vamos a tratar de ser lo más explícito que se pueda, aportando ciertas tips para que a ustedes les ayude a identificar qué es lo que está pasando a nivel cardiovascular. No nos olvidemos que hablar del sistema cardiovascular es lo que son corazón, vasos sanguíneos, ¿no? Empezando por su disposición anatómica, vamos a ver que se encuentra contenido en lo que es a nivel mediastínico, en el espacio o en el sector del mediastino, que es una cavidad virtual en donde no solamente van a estar ubicados corazón y grandes vasos, sino también otros órganos, como estructuras digestivas como el esófago, estructura respiratoria como la tráquea, estructuras nerviosas como el frénico o el que van discurriendo por todo ese, se va a clasificar en dos partes, mediastino superior y mediastino inferior. Y el mediastino inferior básicamente lo vamos a dividir o subdividir en tres subcompartimentos y posterior. Bueno, la silueta cardíaca o el corazón la vamos a encontrar básicamente en el mediastino medio. Y esa es la estructura más importante dentro de esta cavidad. Hablamos de una región precordial que va a estar, en el momento de explorar, nosotros vamos a explorar la parte anterior al corazón. Es anterior con, y se va a hacer referencia básicamente a la porción anterior del hemitórax, en su parte central, que es a nivel de las zonas entre el esternón, la línea media clavicular, entre el segundo y el sexto espacio intercostal. Esa zona es la zona precordial. La exploración comprenderá no solo la región precordial, sino también regiones del cuello y la región epigástrica. Hay que tener también en cuenta de que los grandes vasos pueden proyectarse hasta la zona cervical. Entonces, nosotros podemos observar encima del manubrio external, en la horquilla external, a veces el latido del arco aórtico. Podemos observar a nivel lateral del cuello lo que son las carótidas o las venas yugulares. A nivel del epigastrio, no nos olvidemos que en algunas personas adelgazadas podemos nosotros evidenciar el latido de la aorta abdominal. Y en aquellos pacientes con ciertas características fenotípicas, podemos encontrar hasta observar el latido ventricular derecho en algunas ocasiones. Igual, no nos olvidemos que cuando explorábamos el pulmón, el paciente había ciertas características para ciertas recomendaciones que yo tenía que tener en cuenta explorar al paciente. No nos olvidemos que el corazón está en la cavidad torácica, así que las recomendaciones pueden seguir sirviendo para este tipo de sistema. Entonces, no nos olvidemos con el tórax desnudo, por lo general, en la mujer, con su brasiero, con una sábana encima de su busto para, obviamente, respetar la intimidad de ella y siempre explicándole el procedimiento que vamos nosotros a realizar.
siempre en decúbito, siempre el explorador colocándose a la derecha del examinado, lo cual le permite tranquilamente disponerse hacia cualquier posición para poder explorar el sistema cardiovascular. El examen debe realizarse con la persona acostada en camilla o en la cama, ¿no? Por lo general es la recomendación que se da en decúbito dorsal y con ciertas variaciones para poder observar bien tanto el latido ventricular derecho como el choque de punta, ¿no? En algunas ocasiones podemos hacer de que el paciente se coloque ligeramente en decúbito lateral izquierdo para poder visualizar el choque de punta, o en decúbito lateral derecho para poder observar lo que es el latido del ventrículo derecho. El examinado debe adoptar una posición cómoda, acostado, reclinado. Si bien es cierto, la recomendación es decúbito dorsal, pero estrictamente siempre se habla de un ángulo de 45 grados, para que lo cual nos va a poder evaluar no solamente la cavidad cardíaca, sino también el retorno venoso yugular, para poder ver si hay ingurgitación o no yugular, para ver si hay algún signo de descompensación cardíaca o de insuficiencia cardíaca. Por eso se recomienda siempre decúbito dorsal con un ángulo de 45 grados. Alguna literatura me habla hasta de 30 grados, pero por lo general es 45. Siempre con la cabeza apoyada sobre una almohada, músculos relajados, con sus brazos descansando cómodamente hacia los lados. Hay una posición que se recomienda el paciente debe adoptar cuando hay la presencia de trilsolfrémitos o soplos. Es la posición sentada. Podemos en esos casos hacer de que el paciente pueda sentarse y poder palpar el tril o escuchar los soplos. Nos ayuda bastante esa posición. Cuando hay alguna duda, porque muchas veces el soplo se puede auscultar bien en posición decúbito dorsal. Y el tril puede también palparse muy bien en esta posición. Pero cuando vemos que hay duda, podemos invitar al paciente a incorporarse y sentarse. No nos olvidemos que así como dividimos topográficamente la zona torácica para la exploración física, acá también es necesario identificar ciertas regiones o espacios delimitados que van a representar la proyección de las válvulas cardíacas. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a poder identificar 4 focos principales de auscultación cardíaca. Es el foco aórtico, el primero, va a estar localizado en el derecho, exactamente, está pegadito nada más. El frente de él iba a representar lo que es la localización anatómica, el pasaje de sangre y el reflujo de la válvula aórtica. El frentecito vamos a estar el foco pulmonar, localizada básicamente al borde izquierdo del esternón, en el segundo espacio intercostal. Un ratito, muchachos. Izquierda del esternón, en la parte inferior, a la altura de la quinta articulación condrocostal izquierda. Y va a representar básicamente la apertura de la válvula bicuspidia. Siguiendo ese mismo trayecto, pero a nivel de la línea medio clavicular del mismo lado izquierdo, vamos a encontrar el foco mitral o apical, que va a representar la válvula, como su mismo nombre lo dice, válvula mitral, y también cámara cardíaca o ventricular izquierda. Tenemos otros focos que también nosotros podemos ir examinando. Y va a ser el área esternoclavicular, que va a descansar sobre el esternón y su unión con ambas costillas, así como la parte en los primeros espacios intercostales izquierdo y derecho. ¿Para qué sirve esto? Básicamente para poder identificar el trayecto del arco aórtico y la arteria
pulmonar. Se localizan a la izquierda del primer espacio intercostal. Entonces, a este nivel nosotros podemos evaluar el flujo sanguíneo y su recorrido durante estas dos grandes arterias, para identificar sobre todo si hay formaciones aneurismáticas, dilataciones. Podemos encontrar a este nivel algún tipo de soplo. El área ventricular derecha, desde el tercer espacio intercostal hasta el extremo distal del esternón. Ahí podemos nosotros evaluar si hay algún tipo de alteración estructural, también aneurismática, a nivel del ventrículo. Un foco que alguna literatura lo cataloga como el quinto foco auscultatorio, otra lo pone como un foco accesorio, es el famoso foco de Ehrlich o foco aórtico accesorio. Se va a encontrar en el punto medio entre el foco pulmonar y el foco tricuspidio. Y aquí nos ayuda básicamente para identificar cuando hay alteraciones a nivel ventricular derecha o hay lo que se conoce como comunicación auricular, interauricular. También nos sirve para poder... ¿Una pregunta? ¿Puedes llamar a su otro número? Creo que su número está abierto. Presenta la línea de demarcación donde las pulsaciones precordiales anormales podemos encontrar en a esta altura. Él nos va a representar la zona del mesocardio. El área epigástrica, que va a estar por debajo, representa la misma región anatómica tanto para el examen abdominal como el cardíaco, ¿no? Va a estar a nivel del epigastrio, en esa zona intermedia por debajo del apéndice sifoides. Es un punto muy bueno para poder, en pacientes adelgazados y con la campana del estetoscopio, poder escuchar las pulsaciones aórticas. Y podemos identificar también a este nivel pseudoaneurisma, cómo están los latidos aórticos dentro de la cavidad abdominal. También del ventrículo derecho pueden detectarse en esta área. Entonces, muchachos, hemos visto que son básicamente, actualmente ya se consideran los 5 focos. Yo les recomendaría que se aprendan los 5 focos de exploración cardíaca, ¿no? El foco aórtico, el pulmonar, el tricuspidio, el mitral y el foco de Ehrlich o accesorio o aórtico accesorio. Les va a servir bastante, aparte de los otros áreas que sirven, pero que no son muy divulgadas todavía, o no son muy conocidas. Divulgadas están, no son muy conocidas. Ahí podemos tener las diversas áreas que hemos estado hablando: el esternoclavicular, el área pulmonar, el segundo foco aórtico y su disposición anatómica por donde vamos a encontrarlo, ¿no? No nos olvidemos que son 2 líneas verticales que nos ayudan bastante para esta esquematización topográfica del área precordial, la línea medio esternal y la medio clavicular izquierda. Y esta segunda línea nos ayuda bastante de referencia para ver dónde está localizado el choque de punta. Cuando está desplazado hacia afuera, este choque de punta por fuera de la línea medio clavicular izquierda, por lo general estaríamos hablando en pacientes con hipertrofia ventricular o una cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, con esta primera parte, ya más o menos tenemos una representación en nuestra cabecita de lo que puede ser la zona precordial. ¿Dónde estamos? No se olviden, delante cordio, corazón, delante del corazón. Se expande como en el espacio delimitado entre la línea medio external, medio clavicular del segundo, hasta el quinto espacio intercostal. En esa zona es donde vamos a estar hablando de la zona precordial. No nos olvidemos de las mismas recomendaciones en cuanto a inspección. Hay una inspección estática y una inspección dinámica de esta zona. En la inspección dinámica es una cosa bastante resaltante que nosotros vamos a encontrar. ¿Saben qué es lo que vamos a ver ahí, muchachos? La inspección dinámica de la zona precordial.
Es una cosita nada más que vamos a nosotros visualizar cuando vamos a hacer la inspección en esta zona. Y que la acabamos de mencionar. ¿Nadie? ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿se animan a decir qué vamos a encontrar ahí? La zona precordial en la inspección. Latido apexiano, el choque de punta. Eso es lo más resaltante a este nivel. Entonces, ustedes también sirven para visualizar más arribita, encima de la horquilla external, podemos encontrar a veces las pulsaciones del arco aórtico y a los costados podemos encontrar en algunos pacientes el recorrido de las venas yugulares y en algunos casos la carotídea. En la inspección puede realizarse lo mismo de un lado que de otro, ¿no? Nosotros vamos a estar discurriendo de un lado hacia el otro. En algunos casos se recomienda una luz tangencial a espalda de nosotros para poder observar bien lo que es el choque de punta. Siempre hay que visualizar todo el contexto del paciente, desde los pies de la cama, para evidenciar si hay algún signo de descompensación cardíaca. A veces podemos encontrar edema en miembros inferiores, podemos encontrar acrocianosis, podemos encontrar algún tipo de latido externo a nivel periférico, sí, por ejemplo, en cavidad abdominal podemos en algunas personas encontrar el latido aórtico, a nivel de las femorales también, hay que ir observando todo eso. En este tipo de inspeccionar lo que es la ingurgitación yugular, si hay o no ingurgitación yugular en mi paciente. Eso lo realizamos con el paciente inclinado en un ángulo de 45 grados. Vemos cómo el trayecto de la yugular se torna como un cañón. No es colapsable con los movimientos respiratorios. No colapsa, está permanente ahí. Entonces, cuando tenemos eso en un paciente, hablamos de ingurgitación yugular positiva. Cuando hay dudas de esta ingurgitación yugular o es colapsable, podemos respaldarnos en la segunda prueba, que es el reflujo hepatoyugular. Aquí lo vamos a conversar. Observar todos los fenómenos visibles en el paciente, ¿no? Coloración de la piel, arquitectura de la región o configuración externa mediante inspección estática y los latidos mediante la inspección dinámica, ¿no? Ver siempre, como todo es una sola cavidad, la cavidad torácica, va a haber pulmón, va a haber mediastino, hay varios órganos en este espacio tan reducido. Nosotros en el momento que vamos a observar todo el tórax en su conjunto, buscando deformaciones, disposición de arcos costales, disposición del tejido celular subcutáneo, si hay edema, en fin, si hay adenopatías, tumoraciones. La inspección va a ser global, abarcando tanto el sistema cardíaco como pulmonar. En la inspección dinámica, como les permitía, el objetivo va a ser ver latido. El principal latido que nosotros vamos a observar es el choque de punta, latido de punta o latido apexiano. Además, otros latidos ajenos al choque de punta que podemos observar, que puede ser el latido de la aorta, podemos encontrar latido ventricular derecho, podemos encontrar latidos aórtica pulmonar, aórtica abdominal, latido femoral. Podemos ir viendo de forma integral todo el sistema vascular en una rápida observación. Un momentito, muchachos. Este choque de punta fue básicamente descrito la primera vez
Hace como 400 años, por un compañerito llamado William Hervey, quien pudo observar en cierto tipo de contextura física de los pacientes esta disposición o este latir o ascender y descender en la parte externa del tórax, ¿no? Y que al momento de tocarlo, de palparlo, era como un latido que sentía el paciente, un golpeteo que venía de la mano. Entonces, progresivamente con la disposición, conforme se fue evolucionando los métodos diagnósticos, se logró establecer que a ese nivel era la parte más distal de la silueta cardíaca o del corazón, ¿no? Era el choque de punta. Y se denomina así levantamiento que experimenta la región apexiana, el empuje de la punta del ventrículo izquierdo hacia adelante. Se da básicamente durante la sístole cardíaca, lo que también se denomina punto máximo de impulso. Entonces, es como una consecuencia, como un empuje. No se olviden que el corazón es una contracción fuerte que hace, que al final va a hacer de que se desplace parte de ella más hacia la periferia, dando la impresión de una punta sobresaliendo a nivel de la línea medio clavicular izquierda. El choque de punta es un fenómeno complejo generado, como les dije, la contracción de las cavidades del corazón. Dura solamente la parte del periodo contráctil. Dentro de los mecanismos, cómo se va a producir, yendo un poco a la fisiopatología, está orientado básicamente a lo que es la sístole auricular, lo cual va a originar una pequeña elevación, completar bruscamente el llenado de los ventrículos. No se olviden que durante el llenado ventricular hay fases de lo que es el llenado, la sístole. Entonces, cuando va pasando sangre desde la aurícula, ya se va produciendo la contracción para que vaya pasando sangre hacia el ventrículo. Ya se va produciendo todo el mecanismo contráctil para que posteriormente sean los ventrículos los que se van a contraer, aumentando considerablemente la consistencia del órgano, lo que hace esto que apunta el corazón, empuje hacia adelante la pared torácica y protruya a nivel del espacio intercostal, o sea visible esta contracción. El corazón va a rotar alrededor de su eje longitudinal, el ápex se desplaza hacia adelante y adentro poniéndose en contacto con la pared cordial. El corazón cambia su forma, se hace más esférico, con lo que aumenta su diámetro antero-posterior. Además, una disminución del tamaño del corazón al vaciarse bruscamente sus ventrículos durante el periodo expulsivo. Entonces, no nos olvidemos que eso hace de que el ventrículo se observe durante su llenado y desaparezca durante su vaciamiento. O sea, se llena y se vacía, y es donde lo podemos nosotros observar. Se produce también un vacío en la velocidad del corazón, la disminución de su volumen. Finalmente, ya para que vaya desapareciendo este choque de punta, hay un movimiento de retroceso del corazón hacia adelante, abajo y a la izquierda, a causa de la eyección brusca de sangre a las grandes arterias. Eso es más o menos el mecanismo cómo puede explicarse el choque de punta. En la inspección, obviamente, nosotros vamos a ir a localizarlo a nivel de la línea medio clavicular izquierda y espacio intercostal, en ese nivel. Y vamos a nosotros poder identificar su situación, su forma, su intensidad, extensión, frecuencia y ritmo. Como les dije, está localizado en la intersección del quinto espacio intercostal izquierdo y la línea medio clavicular de este lado. Visible en todas las personas. Por lo general lo podemos observar en aquellos pacientes con contextura asténica, adelgazados. Podemos encontrar el latido cardíaco de forma rutinaria. En algún tipo de personas también puede desplazarse ligeramente por fuera de esta línea medio clavicular. Por ejemplo, en pacientes gorditos, en pacientes gestantes en el tercer trimestre, no se olviden que cuando aumenta el volumen intraabdominal, los diafragmas se tienen que elevar. Y al elevarse los diafragmas se empujan todo el contenido del mediastino, en este caso particular el corazón, hacia arriba, haciendo que el
también se desplace hacia afuera. Se puede observar mejor en hombres, obviamente. Las mujeres, lo que vamos a observar en ellas es la presencia de las mamas, lo cual dificulta la observación del latido apexiano. Pero en algunos casos podemos hacer, si hay alguna sospecha de cardiomegalia, podemos hacer de que el paciente eleve o la paciente eleve ligeramente sus mamas, o nosotros le podemos elevar sutilmente las mamas para poder observar el latido apexiano. Como les dije, ¿no? Sufre con ciertas de constitución, presión abdominal o posiciones del sujeto. En cuanto a esta última parte, en la posición del sujeto, podemos hacer de que el paciente, como les dije, se lateralice hacia la izquierda para que el corazón caiga un poco hacia ese lado y pueda observarse el latido cardíaco. Los pícnicos, obesos, embarazadas, les había dicho, el latido de punta aumenta y se desplaza hacia afuera, mientras que en los pacientes delgados y personas altas se sitúa más hacia abajo y hacia adentro. La intensidad de la punta de choque depende por una parte del grosor de la pared y por otra parte del tamaño del corazón y de la fuerza de contracción. Entonces, yo al momento de visualizarlo voy a ver ese latido de punta da con muy buena fuerza y lo podemos siempre destacar en pacientes adelgazados. En pacientes atléticos o con cierto grado de obesidad o con mayor cantidad de panículo adiposo, ese nivel de intensidad con la que se observe va a ser menor, ¿no? Porque no se olviden que no solamente es el corazón lo que vamos a ver, sino toda la estructura. Está arcos costales, espacio intercostal, tejido celular subcutáneo, tejido muscular. En cuanto a su frecuencia, no se olvide que eso es latido, así que la frecuencia no va a variar mucho de todo lo que es la frecuencia cardíaca global. Y el ritmo igual, va a mantener una ritmicidad entre sístole y diástole, entre latido y latido, que va a ser de forma simétrica, continua. Podemos observar también otros latidos ajenos al choque de punta y que también pueden ser tanto positivos como negativos. En algunos casos podemos observar lo que se conoce como latido epigástrico, sobre todo en individuos adelgazados, como ya les había hablado, que se debe eliminar la sístole ventricular, se va a producir una proyección hacia adelante, la región epigástrica, originando un latido. Esto lo podemos ver frecuentemente en niños. Pero así como hay un latido positivo, que es la observación, también podemos ver un latido negativo. ¿Cómo es esto? Básicamente, si el latido positivo es la proyección del latido a la visualización, el latido negativo es la retracción de esta zona ante la diástole. ¿Y cuándo lo vamos a ver esto? Cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, dentro de lo más llamativo, lo que se tiene que quedar en el momento de la inspección cardiovascular van a ser, en primer lugar, el choque de punta, latido apexiano. Segundo, nos vamos rápidamente a la horquilla esternal y vemos el latido del arco aórtico. Obviamente, al cuello, derecho, lado izquierdo. Observamos si hay presencia y agitación de vena yugular o latido de carótidas. Al toque, abdomen, buscamos a nivel epigástrico y en la línea media abdominal si hay algún tipo de latido de la onda aórtica intraabdominal. Y por último, nos vamos hacia la zona inguinal y buscamos si hay algún tipo de latido a nivel de las arterias femorales. Eso es una muy rápida observación de cuanto el sistema cardiovascular es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que buscar. Y después, si hay algún tipo de deformación, si hay proyección hacia adelante, si el tórax en la parte media está un poco más prominente, no nos olvidemos, le recalco, el corazón, hablar de corazón, hablar de mediastino, de la parte media de la cavidad torácica. Entonces, donde van a haber otros órganos, estructuras ganglionares, donde hay gran asiento de tumoraciones, procesos linfáticos a ese nivel.
Ya hemos tenido pacientes en donde hay una gran deformidad de la caja torácica, ¿no? Una vez que nosotros hemos ido a observar esto, vamos a empezar a tocar y con las mismas recomendaciones, ¿no? Persuaden supino y vamos a palpar todo el área precordial, con la palma de la mano, con el borde cubital de la mano y también con el ojo de la mano. ¿Cómo vamos a tocar? La mano se va a palpar, se va a aplicar de forma plana, abarcando primero el mesocardio y la punta, la parte media del corazón, que es entre el cuarto y el quinto, el tercer y quinto espacio intercostal. Esa es la zona del mesocardio. Nosotros colocamos y vamos a observar, vamos a ver si hay algún tipo de latido anormalidad a este nivel. Después, la región sifoidea y sus cercanías. Y por último, las bases a ambos lados del esternón, colocando la mano transversalmente y palpando el segmento superior del esternón, las partes adyacentes a los dos lados del tórax. Todo eso tenemos que ir abarcando con nuestra mano localizada en la parte, si ustedes la colocan, como cuando cantan el himno nacional, van a rápidamente identificar cómo está el latido, cómo está el choque de punta y si hay algún tipo de til o reverberancia o frémito a ese nivel. Fenómenos palpatorios, con la palpación nos va a permitir explorar algunos fenómenos palpatorios y sobre todo localizar su extensión. Se recurre después a la palpación limitada con las yemas de los dedos. Cuando ya queremos definir de forma más fina alguna alteración, podemos introducir los dedos, los pulpejos y poder palpar mejor y establecer algunas características de ciertos fenómenos que podamos tener en este caso. La palma de la mano es más sensible a la vibración, tengamos en esto en cuenta, mientras que la punta de los dedos es más sensible a las pulsaciones. Entonces, ¿a qué vamos? La palma de la mano me va a servir para identificar trilofrémito. La punta de los dedos, las pulsaciones o el choque de punta. La palpación puede realizarse o debe realizarse en diversas posiciones. De cúbito supino, con el paciente sentado, en el cúbito lateral izquierdo, para identificar mejor los componentes apexianos, sentado con ligera inclinación hacia la izquierda para mejor percepción de las bases, y a veces en decúbito ventral, cuando hay sospecha que la cara posterior está siendo afectada. Esto es un poco más raro porque nosotros vamos a ir a palpar la parte posterior, ya hacia la espalda. Cuando nosotros vamos a palpar la región precordial, vamos a buscar cosas, movimientos pulsátiles, toque de punta, básicamente, vibraciones valvulares palpables. Cuando hay til valvular o cierre de las válvulas, que en algunos casos pueden estar esclerosadas, endurecidas, en donde sí se va a palpar ese cierre brusca como un chasquido en el momento de palpar zonas valvulares. Estremecimiento cavitatario, frémito o tril, eso lo vamos a ver. El frémito o tril o estremecimiento cavitatario no es más que la repercusión palpatoria de un soplo. El mecanismo fisiopatológico del soplo y del tril o frémito cardíaco es por la reverberancia, la turbulencia que se da a nivel de las válvulas cardíacas o a nivel de las cavidades cardíacas dilatadas. Entonces, ese remolineo, esa reverberancia es lo que se va a transmitir nuestra mano como el tril frémito cardíaco. ¿Y dónde lo podemos ver? No es que se ven en todos los estadios o todos los grados del soplo. Se ven a partir del cuarto y quinto grado de soplo. En el sexto ya desaparece porque ya es tanta el vencimiento de la resistencia valvular que ya la sangre pasa y pasa y pasa y ya esa reverberancia suele desaparecer. Ritmo de galope diastólico también lo podemos encontrar,
roces pericárdicos palpables. También, ¿en qué casos? En los casos de pericarditis, inflamación del pericardio. No se olviden que el corazón también está recubierta por 2 hojas de pericardio. Es una cavidad igual, virtual, que con pequeña cantidad de líquido a su alrededor permite de que el corazón se expanda y se contraiga. Los movimientos pulsátiles, básicamente el pulso apexiano o choque de punta sobre el foco mitral. Ahí es lo que nosotros vamos a ir a palpar. La intensidad, la fuerza, el ritmo, las mismas características que hemos observado en el momento de la inspección, también lo vamos a buscar en la palpación. Vamos a encontrar ciertas vibraciones fisiológicas, sobre todo en niños y en adultos jóvenes. Es frecuente percibir el latido cardíaco en decúbito supino. En adultos de más de 30 años, lo común es no encontrar ningún latido palpable en decúbito dorsal y hacemos de que el paciente pueda rotarse hacia el lado izquierdo o colocarse de forma sentada para poder observar estas vibraciones. El frémito cardíaco o estremecimiento catario es la sensación comparable a la sensación que se obtiene al palpar contrapelo el dorso de un gato que ronronea. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a palpar en el momento. Es como una, o si no quieren verlo como acariciar el dorso de un gato que ronronea, es como una sensación de que si le estuvieran transmitiendo una sensación de hormigueo en el pulpo del dedo. Sí lo pueden palpar, esa sensación como que algo le caminara en el pulpo del dedo en el momento de palpar. Eso es el trill. Una sensación de hormigueo. En algunas personas, algunos casos lo manifiestan como electricidad, una sensación de electricidad muy sutil a nivel de los pulpos. Eso es el trill. Producida, como les había dicho, por la sucesión regular de una serie de finas vibraciones que provienen del corazón y de los vasos que se transmiten a la pared torácica. Y esas vibraciones se dan por el pasaje de la sangre hacia las cavidades pulmonares, hacia las cavidades cardíacas. En los corazones normales, particularmente en sujetos con eretismo cardíaco, ¿qué es el eretismo cardíaco? Son aquellos, el eretismo cardíaco es la sobreestimulación cardíaca de diversos estímulos o diversas patologías. Digamos que el corazón está, entre paréntesis, hiperalerta a ciertos estímulos. ¿En qué pacientes podemos encontrar eretismo cardíaco? En aquellos pacientes que han realizado alguna actividad física extenuante, rápidamente. En aquellos pacientes simpaticomiméticos, aquellos pacientes ansiosos, estresados, que ante cualquier, por ejemplo, yo tengo mi examen hoy día en medicina, empieza mi taquicardia, sudoración de manos, en pacientes con tirotoxicosis o descargas de hipertiroidismo. Ese es el eretismo cardíaco. En pacientes con pared delgada podemos encontrar ese, ¿no? Esa sensación de vibración. Es como cuando ustedes colocan o tocan su celular en modo de vibración. Esa es la sensación de trill que nosotros vamos a evidenciar, sobre todo durante la sístole. En estos casos podemos encontrar, se denomina básicamente tremor cordis. Temblor cordis, corazón, temblor del corazón. Esperen un ratito, muchachos. Estremecimiento catario. Básicamente, como les había hablado, cuando la corriente sanguínea pasa de una porción estrecha a otra de mayor amplitud, se va a formar estos torbellinos, remolinos de fluidos, a chocar contra las paredes cardíacas. En algunos casos, grandes vasos las hacen vibrar, produciendo las sensaciones ya descritas, de hormigueo, de vibración. Así que, y como les decía, el trill, el frémito cardíaco, es por tanto la manifestación de un soplo. ¿Cómo vamos a examinar el trill? Básicamente es preferible palpar, como les había dicho, la región percordial con toda la mano. No se olviden, el pulpejo nos ayudaba bastante para lo que son latidos y la mano para lo que es el trill. Vamos a tener una mayor sensación de contacto, una mayor superficie de contacto y podemos
tranquilamente identificar esta percepción que tengo. Se identifican con mayor facilidad si palpamos con la porción palmar, obviamente. Puede ocurrir durante la sístole, en la diástole, abarcar los dos tiempos, o sea, sisto-diastólico. Y eso va a depender mucho del tamaño de estrechez a nivel valvular y del tamaño de la cavidad a donde va ingresando, si está en tamaño normal o si está dilatada. Entonces, de acuerdo a eso, puede ser sistólico, diastólico también, o en ambos tiempos. Su localización es variable y puede radicar en la punta, en la base, los vasos del cuello, en el mesocardio, excepcionalmente en la región tifoidea. En toda aquella zona en donde haya una zona de estrechez, condiciones resistencia al paso de la sangre o del fluido sanguíneo, es donde se produce un remolino. Si se produce un remolino, se produce un soplo. Y si se produce un soplo, se produce un trillo. Entonces, esa es la representación que nosotros vamos a tratar de buscar. Es la forma como se puede el choque de punta a ese nivel, ¿no? No se olviden, con el ojo de dedos podemos encontrar. Si quisiéramos ver el trill, la palma de la mano lateralizada, siguiendo el trayecto de los arcos costales. Ahí está cómo se debe de colocar la mano, cómo se debe colocar los ojos de los dedos, ¿no? Tanto para evidenciar trills o para evidenciar choque de. Entonces, como les decía, muchachos, en esta parte, a nivel cardiovascular, la inspección y la palpación nos dan a veces muy poca información. Es más, ya ciertas escuelas hablan de que posiblemente el valor que aporta la percusión en el sistema cardiovascular también es pobre. Muchas veces ya ni se realiza percusión y de frente se pasa a la palpación. ¿Por qué? Porque el escuchar es donde va a dar mucha mayor información de qué está pasando a nivel de las cavidades o válvulas cardíacas o a nivel de grandes vasos. Entonces, la inspección va a ser global. Siempre vamos a obtener de forma global toda la estructura torácica y así como toda la contextura del paciente. Y la palpación sí vamos a ir localizado básicamente a la zona o región epicordial. ¿Alguna pregunta en esta primera parte? Todo entendible, doctor, por ahora. Perfecto. Vamos a hablar también dentro de acá lo que es la evaluación del pulso arterial, básicamente. El pulso venoso también, hay pulso venoso, pero la forma de exploración no está muy popularizada y más nos sirve para métodos de estudios y se miden a veces con ciertos instrumentos, las ondas de pulso venoso, ¿no? Sobre todo a veces con cateterismo o con ciertos instrumentos como catéter de Schwann-Ganz que nos ayuda a medir presiones intravasculares. El pulso, ¿qué es el pulso? No se olviden, el corazón late y un latido puede diseminarse conforme vaya avanzando el flujo sanguíneo hacia las partes distales. En base a esto, el pulso no es más que una onda determinada por la distensión súbita de las paredes de la aorta, originada por la eyección ventricular. Se propaga las arterias gracias a su elasticidad. Entonces, yo tengo mi corazón, se contrae. Esa contracción y la salida de sangre desde el corazón hacia la aorta y hacia el resto de arterias va produciendo una dilatación y contracción de las arterias, dando la sensación de una onda que se va diseminando en sentido anterógrado desde la parte central hasta la parte distal, que es hasta donde van a llegar los capilares.
La velocidad de propagación es de 8 a 10 metros por segundo. Si es rápido, ¿y por qué? Porque también la eyección y la rápida circulación sanguínea también es veloz. Esperen un ratito, muchachas. Rocío, Cholita, de aquí te estoy enviando. Sí. Ya, por eso te digo, yo ya estoy viendo eso. No te preocupes. Mediodía máximo. Ya, ya. Discúlpeme, muchachos, eran cuestiones vacacionales de mi servicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a examinar los pulsos? ¿No? A veces lo hacemos de forma ya automatizada. Vamos a tocar y tratar de sentir la onda pulsar. Los pulsos arteriales siempre van a ser evaluados generalmente por la palpación, salvo 3 arterias en donde también podemos auscultar el pulso. Las arterias carótidas, las arterias femorales y la arteria aorta abdominal, que también puede auscultarse, pero con la campana del estetoscopio. ¿Y para qué nos sirve? No solamente palpar, sino también escuchar si hay soplos a niveles arteriales, a niveles de estas grandes arterias. Por ejemplo, hay casos de estenosis carotidia. Entonces nosotros vamos al cuello y tratamos de buscar un soplo. Y estas estenosis carotidias a veces se manifiestan en adultos mayores con cuadros sincopales. El paciente caminando, se cae hacia un lado. Entonces, allí auscultar esos soplos nos permite ver el origen de lo que está pasando con el síncope en mi paciente. Nosotros vamos a palpar siempre sobre una estructura dura, ¿no? Nosotros presionamos y esa presión que ejercemos va a ser de que el vaso se pega a la estructura donde nosotros estamos palpando para que pueda nosotros percibir esa onda pulsátil de la arteria, que la vamos a gradificar de acuerdo a las características y a la intensidad que nosotros podamos palpar en el momento que evaluamos. Hay 5 grados que me permite evaluar la intensidad del pulso, ¿no? El grado 0, pulso no palpable, no encontró absolutamente nada de pulso, no hay transmisibilidad de onda hacia ese lado de donde yo estoy examinando. Eso siempre se recomienda la evaluación bilateral al mismo tiempo de los pulsos, a ver cómo se están comportando en uno y otro lado del corazón. Esto a excepción del cuello. Nunca se les vaya a ocurrir el pulso carotidio al mismo tiempo, ambos lados. Pueden hacer de que el paciente se desmaye. Así que bastante cuidado. El grado 1, pulso palpable, pero fácilmente obliterado, débil, rápidamente colapsa. Una resistencia en el momento de palpar el pulso es casi normal. ¿Por qué? Porque la arteria es una estructura elástica, filiforme, no es un pulso débil, apenas palpable. El grado 2 es un pulso débil, sí, pero no puede obliterarse con facilidad como la anterior. El 3, pulso fácil de palpar, lleno y no puede obliterarse. El grado 4 es un pulso fuerte, pulso intenso, y en algunos casos puede ser hasta normal. Puede darse en algunos casos con estenosis, con insuficiencia aórtica. Vamos a encontrar ese tipo de pulso, un pulso intenso. Sitios de palpación. Los pulsos periféricos pueden palparse en áreas donde las grandes arterias están cercanas a la superficie de la piel. Y podemos ir de la cabeza. Tenemos los pulsos temporales. Tenemos el pulso carotidio. Tenemos el pulso humeral. Tenemos el pulso radial. Tenemos el pulso cubital en la parte superior. Después vamos descendiendo. En algunas personas podemos palpar también el pulso aórtico. También se puede palpar en niños y personas adelgazadas. Vamos bajando al pulso femoral, al pulso pitio,
pulso medio y tibial posterior. Todos esos pulsos es donde se pueden. Eso sí, una característica, mientras menos sea el gasto cardíaco, menos sea la volemia que el paciente inyecta en cada latido cardíaco, el pulso también va a ir disminuyendo conforme se vaya alejando del centro de producción, que es el corazón. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un pulso débil a nivel periférico, a nivel pedio, también voy a ver que hay una repercusión a nivel de mi presión arterial, probablemente, en aquellos pacientes, perdón, no tengan cuadros de estenosis o oclusión arterial. Podemos encontrar estas características. Cuando ya tengo que mi pulso no mejora, ya no encuentro pulso arterial a nivel femoral, no encuentro pulso a nivel carotidio, por lo general mi paciente está chocado, ya la presión es bajo de la presión arterial media normal, que es de 70, mi paciente está chocado. Entonces, este paciente yo debo de administrar fluidos, debo de compensar esta baja de volemia. Hay ciertas características que nosotros tenemos que evaluar cuando evaluamos pulso. Facilidad o resistencia a la palpación, sincronismo y comparación de su amplitud, sincronismo tanto entre ambos lados de las extremidades como en el corazón. Frecuencia y ritmo del pulso arterial, no nos olvidemos que el pulso es una representación contráctil de lo que pasa en el corazón. Dureza y amplitud continuo del pulso y hallazgos auscultatorios. La facilidad o resistencia a la palpación deben palparse sin dificultad, sin ninguna resistencia, ¿no? Aunque no deben obliterarse fácilmente. O sea, no se olviden, ustedes tratan de tocar el pulso, un pulso, la arteria va a crear una cierta resistencia y no va a colapsar. Es como cuando, si vale la comparación, una manguera lleva gran presión de agua, nosotros la tratamos de cerrar, la presión mismo con la que va a impedir esta contracción o este cierre o esta obliteración, mientras que si lleva poca flujo, agua rápidamente se puede obliterar. Básicamente pasa lo mismo con la arteria. El carácter de la pared arterial, ¿no? Se sentirá suave, depresible y elástica. En algunos pacientes adultos mayores, el mismo procedimiento de aterosclerosis puede haber cierta dureza en el momento de palpar el pulso y va a ser de difícil depresión, se torna rígida la arteria. Sincronismo y comparación, su amplitud, el pulso radial es sincrónico. ¿A qué me refiero sincrónico? Que es al mismo tiempo entre un lado y otro, entre la parte superior y la parte inferior. Eso siempre se recomienda que la primera evaluación que nosotros hagamos de pulso deba ser tanto a nivel superior e inferior al mismo tiempo. Porque hay ciertas patologías en donde hay alteraciones entre un lado y otro del pulso, entre la parte superior y parte inferior también del pulso. Un clásico ejemplo es la disección de la aorta. Disección de la aorta por lo general es a nivel torácico o a nivel abdominal, lo que condiciona es una disminución bastante marcada del flujo a nivel de miembros inferiores, mientras que miembros superiores está normal. Esta repercusión o esta alteración también repercute a nivel de la tensión arterial. La frecuencia del pulso, como les dije, también va a estar en relación a la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque es la transmisión del latido cardíaco y pulso, y que debe estar al mismo nivel. El ritmo de pulso debe ser rítmico, mantener un espacio, mantener una intensidad, un timbre entre uno y otro latido del pulso arterial. Entonces, esto no debe desvincularse, ¿no? Hay un caso en donde nosotros podemos ver que el pulso puede variar en ritmo e intensidad. Es cuando se produce la arritmia sinusal respiratoria. Es esto, no es más que las variaciones de pulso que se acentúan con los movimientos respiratorios, sobre todo durante la inspiración. Eso, el nombre viene sobre arritmia sinusal respiratoria, que esto es fisiológico.
lo vamos a encontrar regularmente. A veces tomamos pulso, digamos, en 15 minutos, en 15 segundos encontramos en un primer episodio 15 latidos, en el otro podemos encontrar 17 o 18. Esta variación se debe a la arritmia sistólica respiratoria. Un déficit de pulso, o lo que se conoce como pulso deficitario, es cuando la cantidad de latidos del pulso arterial es menor que los latidos de la frecuencia cardíaca. Y esto se ve muy regularmente en los casos de arritmias cardíacas, fibrilación auricular sobre todo, en donde no todos los impulsos ventriculares pasan hacia o conducen hacia la arteria. Por eso se recomienda, cuando nosotros veamos esta alteración a nivel del pulso, también auscultar la zona precordial. Dureza de pulso radial, que es la resistencia al tratar de ser alterado por la presión de los dedos. Entonces eso va a estar en relación al flujo sanguíneo, va a estar en relación a la resistencia o la estructura o a la rigidez de la pared arterial. Amplitud y contorno del pulso indican las relaciones de presión-volumen a través del vaso, cómo llega, la velocidad con la que llega y la cantidad con la que llega la sangre hacia ese territorio arterial. La amplitud normal se representa por la presión de pulso o presión diferencial. ¿Qué es esto? La presión de pulso no es más que la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Por lo general está en relaciones de 30 a 40 milímetros de mercurio. Cuando la presión de pulso aumenta, por lo general estamos hablando de una insuficiencia valvular, básicamente aórtica. Cuando la presión de pulso disminuye, estamos hablando de una estenosis valvular, sobre todo aórtica. Hay que tener bastante cuidado. El pulso también nos puede representar ciertas patologías cardíacas. Este es un esquema en el que nosotros podemos observar diversos tipos de pulso. El pulso de arriba es normal, en donde vamos a ver que la curva de ascenso está controlada, no es ni rápida ni lenta. Posteriormente hace la primera cuña, va descendiendo después de una meseta de forma lenta. El pulso microto, vamos a ver que esta meseta se hace, esta primera meseta, ustedes ven, bajan tranquilamente. Acá la segunda meseta ya no se da, viene un latido y después descendiendo otro latido para que siga haciendo todo su recorrido. ¿En qué casos vamos a ver este tipo de pulso? En fiebre tifoidea, en meningitis, en icticias, en algunas enfermedades básicamente que condicionen estados febriles. El pulso alternante, ¿cómo se caracteriza? Un latido normal, un latido pequeño. Un latido normal, un latido pequeño. Esto lo podemos ver en qué casos, en casos de insuficiencia cardíaca. Podemos encontrar también el pulso geminado, ¿no? Son dos latidos consecutivos, un espacio, dos latidos consecutivos, un espacio. Esto podemos encontrarlo en ciertos bigeminismos o arritmias de tipo cardíaco. Se pueden comportar de este tipo de pacientes. Tenemos también el pulso de Cunningham o saltón. Es un pulso de ascenso y descenso rápido, bien verticales, con gran recorrido, ¿no? Vemos que aumenta rápidamente baja con su amplitud bastante aumentada para que nuevamente sube y baja. ¿En qué casos podemos ver esto? Una insuficiencia aórtica, ¿sí? Y el último es el pulso paradójico de Kussmaul, donde vemos que en la expiración los latidos de la onda son normales, ascienden y descienden para que en inspiración se vuelvan unas ondas bastante bajas. Caso clásico de esto, entaponamiento cardíaco. Podemos ver este tipo de insuficiencia. También hay varios otros tipos, como tenemos el filiforme, el Seller tardus, el Magnus,
el pulso de alambre, van a estar en relación básicamente a la disposición del volumen dentro de la arteria. El más importante de los que les he mencionado es el pulso filiforme, que es un pulso corto de baja intensidad y que básicamente me habla de que el paciente está chocado. Si yo tengo un pulso lentito, bajito, perceptible, es un pulso filiforme. Este paciente está chocado. Sin necesidad de tomar la presión arterial, puedo yo asumir de que mi paciente está hipoperfundiendo. Una pregunta, muchachos.